La Asociación de Alcohólicos en Rehabilitación de Guipúzcoa, junto a otras organizaciones, llevará a cabo esta misma tarde las segundas jornadas sobre alcoholismo. Y lo hará coincidiendo hoy con el Día Sin Alcohol. Bajo el lema Podemos hacer más, varios expertos se darán cita en el Salón de Plenos del Ayuntamiento donostiarra a partir de las 6:30 de esta misma tarde para hablar de los problemas de actualidad que afectan a las personas enfermas de alcoholismo y plantear retos para intentar minimizarlos. El presidente de la asociación AERGI, Josian Fernández, estará, como no, en esas jornadas, pero le hemos querido robar unos minutos antes de que comiencen para que nos cuente más cositas sobre esas segundas jornadas y, por supuesto, también para hablar sobre el alcoholismo. A él le tenemos ya al teléfono. Josian, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que estás un poquito liado, pero te agradecemos mucho que nos hayas querido atender antes de que den comienzo estas segundas jornadas sobre el alcoholismo. En ellas no solo vais a estar vosotros presentes, sino también otros organismos, otros órganos y colectivos. ¿Quiénes van a estar allí? Cuéntanos. Bueno, pues mira, van a estar desde el Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento, su concejal Jon Albizu, el jefe del Departamento de Familia, Infancia y Prevención, Eduardo Azpiazu, la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Guipúzcoa, Pilar Lecuona, la directora médico de los hospitales de San Juan de Dios de Arrasate y Donostia, la doctora Izaskun Antizar. Y eso es la primera parte. Y la segunda, pues estará la doctora Alessandra Gómez, que es adjunta al Servicio Digestivo del Hospital Universitario de Donostia, Carolina Rubio, que es la directora de programación de la dinámica Episalud de Innovasque y además es la dinamizadora de la plataforma de enfermos crónico en Sarea. Y estará también Olvido Martínez, que es la directora de enfermería del Hospital Universitario de Donostia. Eso, pues junto con nosotros, que presentaremos algunos trabajitos. En general se hablará del alcoholismo, pero más detalladamente, ¿nos puedes contar de qué se va a hablar hoy allí? Sí, básicamente planteamos una pregunta a la sociedad y a los ponentes, ¿no? La pregunta es, ¿podemos hacer más? En clara referencia al proceso de la enfermedad del alcoholismo y las adicciones en general, ¿no? Y sobre todo, y centrándonos particularmente en unas ponencias que vamos a presentar sobre el alcohol en jóvenes, alcoholismo en jóvenes y en la mujer. En la mujer, bajo el título de La Gran Olvidada, mi compañera Yolanda Anguera pues va a hacer una exposición que nos haga reflexionar a todos sobre lo oculto, lo sufrido que es el proceso en la mujer, que a diferencia del hombre está bastante más tapado, es más duro, más solitario y desde luego más desesperante. Son unas jornadas que son abiertas al público. Todos aquellos que quieran pueden acudir a verlas, ¿verdad? Correcto, sí, toda la gente que quiera venir, todas las personas que deseen saber algo más sobre el alcoholismo y ver a una asociación de alcohólicos funcionando sin ningún tipo de tapujo de ninguna clase de cara a la sociedad, hablando de la enfermedad con la naturalidad que ya va siendo hora de que se empiece a tratar, ¿no? Como otra enfermedad cualquiera, sin más. Es que muchos, el problema que tienen es eso, que todavía no lo ven como una enfermedad. Claro, pero mucha parte de culpa en eso quizá la tengamos los propios adictos, los alcohólicos, que siempre hemos estado, hasta que nació AERGI, al menos en esta santa provincia nuestra, pues haciéndolo todo de una forma quizá, pues bueno, con el miedo, sea de estigma, con una protección, entre comillas, para que nadie sepa que nos estamos recuperando, cuando en realidad lo que nos debía haber preocupado era que nadie supiera cómo nos estábamos emborrachando, ¿no? Antes hablábamos también de los jóvenes y del tema de la prevención. Supongo que también abordaréis este tema en estas segundas jornadas, pero ¿de qué manera se puede prevenir, sobre todo en la edad de los adolescentes, evitar el consumo de alcohol? Pues es lo que estamos haciendo ahora mismo entre tú y yo. Informar y seguir informando. Y cuando nos aburramos de informar, seguir informando más. No deberíamos cansarnos de darle un cariz de normalidad a una situación que parece desde todo punto de vista normal, que es que, y me refiero al no consumir. Es decir, el hecho de no consumir tiene que llegar a ser tan normal como el hecho de consumir. Mientras percibamos y ellos perciban que lo normal es consumir, lo que harán será eso, consumir. Si conseguimos transmitirles que hay una posibilidad de normalidad en el no consumo, pues quizás lo empiecen a ver también como algo normal, ¿no? Sí, porque la verdad es que ese es el gran problema, que al final entre nuestra sociedad pues se ve algo como muy común el consumir alcohol. Y es que vamos a hablar de algunos datos. Por ejemplo, hay datos en San Sebastián sobre el consumo del alcohol que suenan bastante alarmantes. Por ejemplo, la edad de inicio está entre los 12 y los 13 años y el 90% de la población vasca entre 15 y 74 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida. Son datos para preocuparse, ¿verdad? Claro, es que los chavales están copiando patrones de consumo, de consumo que ven a sus mayores.
Los chavales, cuando nosotros vamos a los colegios a hablar con ellos, lo ven como una cosa excepcional, ¿no? Hay una asociación de alcohólicos que nos están transmitiendo un problema que a nosotros no nos parece problema por la sencilla razón de que en nuestro entorno familiar más cercano, pues la gente bebe con total impunidad y con la normalidad más absoluta. Entonces, cuando alguien les plantea que eso puede llevar a conducir a un estadio pues como otro tipo de drogas, pues les cuesta trabajo creerlo. O sea, de hecho, la forma de consumo que tienen es la de no percepción de riesgo de ninguna clase. O sea, se bebe alcohol como si se bebiera agua, entendiendo que va a pasar exactamente lo mismo que si bebieran agua, pero las consecuencias, y más a esas edades, son brutales, ¿no? La poda neuronal que se produce ingiriendo alcohol a los 13, 14 años, pues tiene consecuencias a medio y largo plazo, y eso no se puede evitar si se sigue consumiendo. Nosotros les queremos trasladar que la única forma de controlar la bebida es no tomándola. Hablemos también de eso, de lo que nos hablabas tú, de los problemas, porque hoy es 15 de noviembre, es el día sin alcohol, y por eso vamos a hablar de los problemas que puede acarrear ser adicto a las bebidas alcohólicas. Como comentabas antes, por ejemplo, en el tema neuronal, pero ¿qué otros problemas? Vamos a dejar al lado un poquito los que ya se conocen, sino vamos a centrarnos un poco más, tal vez, en los sociales, porque también acarrea problemas sociales. Evidentemente. Ten en cuenta que al ser un producto como es el alcohol consumido por la mayor parte de la gente, es así como la mayor parte de la gente entiende que eso no debería de afectar de una manera extraordinaria a la gente como nos afecta a los alcohólicos, ¿no? Se supone que si es inicuo para unos, también tendría que serlo para otros, pero es que esto nunca es así en la vida, ¿verdad? Hay gente que tiene alergia al polen y en primavera lo pasa muy mal, y no por eso son anormales, ¿no? El alcohol produce un rechazo social porque por el mero hecho de consumir con impunidad y sin que tenga efectos negativos en muchas personas, creen que a los demás les tiene que pasar exactamente lo mismo, y esto no es necesariamente así. Hay personas que por la razón que sea, por genética sobre todo, y por otras razones, el alcohol nos produce un daño que nos hace seguir consumiendo sin poder detenernos. Esto no es un vicio ni es un problema moral. Estamos hablando de una enfermedad adictiva de primer orden, y estamos hablando de una droga legal, pero droga como el alcohol, que tiene un síndrome de abstinencia que puede matar a una persona incluso estando hospitalizada. El rechazo a ver que gente que hace lo mismo que otros le produce resultados tan negativos es como si fuera una especie de tara social que hace que nos vean como una especie de apestados, ¿no? Y en todos los niveles el alcoholismo sigue teniendo un estigma porque no se trata como una enfermedad normal. Todo el mundo nos ve como una especie de gente rara, gente viciosa, gente que no tiene fuerza ni control alguno sobre sus propios instintos, ¿no? Pero no estamos hablando de fuerza de voluntad. Al hablar de enfermedad hablamos de enfermedad. Y nadie puede controlar una cardiopatía con fuerza de voluntad. Es cierto todo lo que nos estás contando, pero sí que es verdad, Josian, que el alcohol es una droga y que crea adicción. ¿Pero por qué crees tú que está mejor aceptada en nuestra sociedad que una droga totalmente dicha? Bueno, ten en cuenta que por ejemplo, el tabaco pues se empezó a consumir ahora unos 500 años, ¿no? El alcohol se consumía 3.000 años antes de Cristo. Quiere decir que hay una tradición de consumo ya histórica en la cual, bueno, pues en todas partes y en todos los sitios del mundo se calcula que unos 2.000 millones de personas consumen alcohol en el mundo. Eso es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero por tradición y por costumbre desde hace siglos, en cualquier festividad está presente el alcohol, y al final, bueno, incluso el rey Salomón ya hablaba de esto, ¿no? De aquellos que se quedan en el vino, decía él, que tienen los ojos rojos y heridas sin causa. Desde entonces ya se hablaba de los problemas del alcoholismo no sabiendo muy bien lo que era, pero tomando nota de que algo raro le pasaba a determinadas personas, ¿no?, cuando bebían. De todo esto hablaréis hoy en esas segundas jornadas sobre el alcohol, pero también el año pasado iniciasteis esta ronda de jornadas. ¿Y cómo salió todo? Cuéntanos. Bueno, pues salió muy bien. En cuanto a las ponencias que hubo, fue una lástima que estábamos un poco alejados del centro y la gente que acudió pues fue muy poquita. También es cierto que hicimos 2 jornadas y la gente se repartió. Y esta vez, pues por gentileza del Ayuntamiento de Donosti, en un centro como es el Salón de Plenos y con la convocatoria de medios que hizo previamente el Ayuntamiento, pues evidentemente con su capacidad de convocatoria, esperamos que hoy esto los medios nos han tratado muy bien. La verdad es que os habéis portado fenomenal con todo esto y suponemos que eso llamará a los ciudadanos a acudir y a conocer de primera mano toda esta historia, pero esto va a ser mucho culpa, entre comillas, vuestra, claro que sí. Hablemos un poquito también de vuestra asociación, de AERGI. ¿Cuál es la solución al problema que planteáis vosotros, al problema del alcoholismo?
Nosotros afrontamos la adicción como una enfermedad con un tratamiento que pasa por empezar en el proceso médico, que significa desintoxicación y deshabituación, y luego planteamos un complemento a todo ese tratamiento que es la asociación, la terapia de mutua ayuda, para hacer una especie de continuación, de mantenimiento, de prolongación, de complemento al tratamiento, ¿no? Es muy difícil que una persona con un problema adictivo salga de su entorno de consumo si no tiene ayuda de un grupo, de alguien con quien compartir todas esas historias y agonías que nos comen por dentro en el día a día, ¿no? Somos personas que acumulamos muchísima tensión psicoemocional y necesitamos un cauce de descarga, que normalmente en la sociedad no existe sencillamente porque la gente no entiende lo que le pasa a una persona como nosotros, no nos entiende otra que tiene el mismo problema. Ese tipo de comunicación hace que al final, pues por identificación, vayamos solucionando problemas y dando salida a toda esa tensión que de otra manera no podríamos, ¿no? Eso es básicamente el grupo de mutua ayuda, la terapia de mutua ayuda se basa en eso. En ARGI hacemos esto, pero también hacemos terapia familiar y hacemos terapia individual. Es lo que te iba a preguntar, porque vuestra asociación se encarga de la rehabilitación de las personas alcohólicas. ¿Qué actividades o qué programas lleváis a cabo para conseguir que una persona adicta termine por rehabilitarse? Nosotros tenemos un programa, digamos, inicial de 2 años muy intensos de trabajo, y luego a partir de ahí, que digamos, con una base bien formada, ya se trataría de un proceso de mantenimiento periódico en el que la gente no perdiera el contacto, ¿no? Tenemos un programa de recuperación y por medio de ese programa, pues la gente va haciendo unos cambios integrales en su vida, ¿no? Se trata de llegar, nosotros básicamente tratamos de llegar a las raíces para no volver a cometer los mismos errores, saber por qué, ¿no? ¿Por qué yo empecé a beber con 13 años y por qué empecé a beber como bebía? ¿Por qué de esa manera de beber? ¿Por qué esa compulsividad? ¿Por qué toda esa ansia, esa necesidad de seguir bebiendo una vez que empezaba? A entender dónde están las raíces de todo eso. Y una vez conocidas, pues plantear desde esa base un edificio sólido en el que aprender a vivir sin alcohol. Que se puede vivir sin alcohol y se puede vivir muy bien, no hay ningún problema. Pero sin lugar a duda, lo cierto es que para no llegar a la rehabilitación es muy importante llevar a cabo una buena labor de prevención, y vamos a utilizar, si te parece, estos últimos minutos para eso mismo, para prevenir a la gente de los riesgos del consumo del alcohol. Sobre todo tú, en primera persona, ¿qué nos puedes decir, Josean? Mira, nosotros no somos una liga antialcohólica y pensamos que el que pueda beber, pues que beba, pero que sepa que sepa qué es lo que está consumiendo, ¿no? El alcohol es un tóxico que produce hábito. Esto ya no hay que darle más vueltas porque ya está más que estudiado en ese aspecto. A partir de ahí que cada cual elija lo que hacer, ¿no? Pero no podemos seguir pensando que lo normal es consumir alcohol y lo anormal es no consumirlo. Es decir, los raritos no somos los que no consumimos. Tenemos que entender que la gente que no quiere consumir alcohol puede ser tan normal como la gente que consume. Que no es obligatorio beber alcohol para hacer una celebración, no es obligatorio beber alcohol para pasarlo bien, no es obligatorio beber alcohol para pasar un buen Santo Tomás, no es obligatorio, es una opción. Que cada cual elija la que quiera, pero que sepa, o por lo menos si a nivel social conseguimos plantear otro tipo de alternativas de ocio, pues seguramente algo puede empezar a cambiar, ¿no? Pero teniendo claro que sin información esto no es posible. Bueno, pues a partir de las 6:30 esta misma tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Donostiarra, ahí estaréis vosotros, ahí estará Josean, en AERGI y también otras asociaciones, otros colectivos, para hablar de este tema, para hablar del alcoholismo y para hablar de los temas que hoy hemos tocado aquí un poquito más desarrollados, espero. ¿Cuál es el objetivo de estas segundas jornadas, Josean? Intentar conseguir que se hable de esta historia nuestra sin tapujos, con claridad, con normalidad, sobre todo con normalidad. Queremos darle a esto ya un viso de normalidad, que no sea una cosa tan extraña ver a una asociación de alcohólicos en un centro, pues como puede ser el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Que se empieza a ver con normalidad que hay gente que tiene problemas con el alcohol y que no somos extraterrestres ni muchísimo menos, que somos gente normal, que tiene un problema puntual, el nuestro, que se puede solucionar porque hay una solución para todo esto, si la gente sobre todo tiene información de que esa solución existe, de que no hay necesidad de hacerlo de una manera encubierta, que no hay necesidad de avergonzarse, de iniciar un proceso de rehabilitación como no lo hay para ninguna otra enfermedad. Pues Josean, yo creo que estáis muy cerquita de conseguirlo porque ejemplos como el tuyo es el mejor. Así que nada, muchísimas gracias por habernos atendido y que todo vaya bien esta misma tarde en esas segundas jornadas sobre alcoholismo. Muchísimas gracias. Estáis invitados todos. Muchas gracias, hasta luego. Agur.